Bona tarda a tothom. Bueno, ens fa molt de goig veure l'aula 1 així de plena, senyal de l'interès que desperta aquest curs, en part perquè tractarà, com ja sabeu tots, sobre Byung-Chul Han, un pensador que tots vosaltres segur que ja heu llegit i que en la seva obra, caracteritzada per la seva brevetat, per profusió, ha detectat algun dels principals malestars de les societats neoliberals contemporànies. I d'altra banda, més, és que el ponent del nostre curs, el professor Fernando Pérez Barbujo, és un ponent excel·lent per ajudar-nos a aprofundir en l'obra d'aquest pensador. No m'estendré gens amb aquesta presentació, només volia donar-li les gràcies al Fernando Pérez Barbujo, que a més va ser el meu professor de filosofia també fa molts anys. Ell és professor titular de filosofia a la Universitat Pompeu Fabra, és expert en filosofia alemanya del segle XIX, especialment els filòsofs de l'idealisme alemany, també en alguns pensadors espanyols com Unamuno, com Zambrano, Ortega y Gasset. Ell, si no recordo malament, va fer la tesi amb Eugenio Trías, així que va tenir el plaer d'estar també en contacte amb un dels principals filòsofs que teníem aquí a Barcelona. I en aquestes properes 4 sessions entrarem en l'obra de Byung-Chul Han, també per conèixer la genealogia del seu pensament, perquè és un autor que veu també de molts altres filòsofs, i esperem que aquest sigui un espai també on pugueu fer les vostres consultes i matisar algunes de les reflexions que heu anat fent al llarg de les vostres lectures sobre aquest pensador. Dit això, també comento a la gent que ens està seguint des de casa que al final de la sessió tindrem una estona breu per fer algunes preguntes i els que ens segueixen per la modalitat online podreu també fer alguna pregunta a través del xat que s'activarà sota del vídeo. I dit això, moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí i ens veiem també en les properes 3 setmanes i moltes gràcies sobretot, Fernando. Muchísimas gracias, Carme, por la presentación. Yo quisiera agradecer al Instituto Humanitats y al CCCB y a Carme Correa por la posibilidad de impartir este curso para acercarse un poco más a esta figura de un pensador contemporáneo que ya goza de mucha difusión y fama, pero que a veces no es bien conocido, sobre todo porque la primera fase de su pensamiento se ha empezado a publicar recientemente. Hemos empezado a leer a Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, sobre todo a partir de La sociedad del cansancio que trataremos hoy, es decir, a mitad de su carrera filosófica. Antes de eso había publicado, de los 29 libros que lleva, tenía publicados casi 15, 16 libros antes de que apareciera La sociedad del cansancio, luego La sociedad de la transparencia y todos los libros que han ido saliendo. Espero que durante el curso podamos tener una imagen más completa, más rica, más llena de matices sobre la figura de este filósofo surcoreano. Como han dicho, pues haremos estas 4 sesiones. Hoy haremos un acercamiento sobre todo a su visión crítica de lo que llamamos el régimen neoliberal, que es por lo que es conocido, pero luego veremos las raíces desde las cuales articula esa crítica. Lo haremos en la segunda sesión porque Byung-Chul Han, como veremos, empieza leyendo a Heidegger y a Hegel, es decir, filósofos alemanes mucho más sesudos y duros que lo que nos tiene acostumbrados con su prosa. También la influencia, como no, de la filosofía alemana, de la deconstrucción y el postestructuralismo. Baudrillard, Roland Barthes están continuamente en los textos de Byung-Chul Han y en su análisis de lo que es la teoría de medios, la sociedad de la información, la sociedad digital, etc. Solo un breve apunte biográfico porque creo que tiene su interés. Y antes de ir a los textos del autor, quería hacer como una pequeña reflexión para ayudar a entender, o al menos a mí me ayudó a entenderlo y creo que les puede ayudar a ustedes también. Corea del Sur. He aquí el problema, ¿no? Como diría el otro. Las raíces. Él es surcoreano. Y Corea del Sur, sabemos la guerra que pasa, la división de Corea, evidentemente un régimen comunista chino, ahora que lo tenemos todo presente, y un área que cae bajo influencia americana, es decir, que ingresa directamente desde un mundo agrícola en un pensamiento absolutamente ultraliberal de capitalismo salvaje con una concepción muy diferente de la que estaba arraigada.
En el ámbito de Corea, como saben, la religión fundamental es el animismo. Y sobre ella, un tanto por ciento que viene de China y vía Japón, de budismo. Para entender a Byul-Chul Han es interesante entender que sus raíces son animistas y budistas, ¿sí? El budismo tiene un peso sustancial y siempre está hablando del vacío, del silencio, de la ausencia. Tiene varios textos dedicados a un análisis, un texto que es Filosofía del Budismo Zen, otro que es Sansai sobre el tema de la copia, otro que tiene que ver sobre la ausencia. Ya veremos que la propuesta en positivo de Byul-Chul Han tiene que ver con estas raíces casi agrícola y casi animista y budista de su tradición coreana. Lo siguiente es que él viene de una familia bienestante, bastante clase media, bien asentada, y que se va a dedicar a una profesión con futuro, es decir, un ingeniero de metalurgia, alguien dedicado por entero a la sociedad industrial capitalista que ha entrado en Corea del Sur, ¿sí? Alguien destinado a ser un ingeniero y a producir una modernización y reforma absoluta de Corea, pero con 26 años, dice él, icónicamente, humorísticamente, porque produjo un incendio mientras experimentaba con productos químicos. Mentira, o sea, es una manera de decir que él se dio cuenta que esa no era su vocación. Y engañando a mis padres, esto sí que nos lo creemos, porque es literal, cómo va a engañar a unos padres burgueses que han dedicado toda su vida a darte una formación para que haga una profesión de futuro, le va a decir que te va a dedicar a la literatura, que es lo que quería hacer él. No, lo que hizo se fue a Alemania sin decir nada a nadie con 26 años. ¿Sí? No sabe el idioma, no sabe nada. Luego, Byul-Chul Han es un exiliado. ¿Sí? Y yo creo que esta condición de exiliado es interesante, porque el exiliado llega a un entorno extraño, distinto, diferente, en el cual no entiende nada, ni las normas, ni los usos, ni las costumbres, ni el idioma. Todos los que hemos viajado a Alemania, que hemos estudiado en Alemania, sabemos lo que significa eso de aprendizaje personal, ¿sí? En el caso de alguien que viene con el lenguaje coreano sin saber inglés y que directamente se mete con la lengua alemana, le digo que la lengua alemana no es como la lengua inglesa, algo fácil de aprender y con el cual uno se pueda dominar. Lo que quiero decir con eso es que la mirada desde fuera de Han sobre la cultura europea es clave. ¿Sí? Siempre ha tenido una posición excéntrica, exiliada, como decía Zambrano. ¿Sí? No sabe qué hacer y acaba en Freiburg, ¿sí? Friburgo. Esto, para los que no... Alemania, la Alemania unificada. Alemania es una serie de pequeños países feudales, ¿sí? Que se unifican muy tardíamente con Bismarck, que pasan el trauma del régimen nazi, pero que en realidad no tienen una conformación unitaria muy potente, ¿sí? Eso quiere decir que Freiburg es zona católica, sur de Baviera, ¿sí? Y esto quiere decir mucho más pegando a la zona francesa alsaciana. Lo digo porque va allí y, claro, en Freiburg, ¿quién es la estrella? Heidegger. Martin Heidegger, donde se conserva el archivo Heidegger y donde se estudia a uno de los grandes filósofos alemanes del siglo XX, con todas sus sombras oscuras sobre filiación al nazismo, etc. Él empieza estudiando, Heidegger empieza estudiando filosofía por lo que él dice. Quería hacer literatura, dice, pero para hacer literatura sin saber alemán, ponte a leer a Thomas Mann, ¿sí? Digo, a Goethe, ¿sí? Poesía. Es decir, cuando uno llega a la gran literatura, llega al corazón de una lengua. ¿Sí? Esto igual, cuando llega aquí, no, o sea, ponte a leer en catalán, no. ¿Sí? Ponte a leer en francés. Las grandes obras literarias son la excelencia de la lengua, el corazón de una cultura. ¿Sí? Han lo dice continuamente. Ya veremos que está continuamente citando a Peta Hanke, uno de sus autores y fetichistas, y siempre está alabando la poesía como corazón mismo de la... ¿Pero por qué? Porque a él le costó años llegar allí. ¿Sí? No podía entender, no podía leer, no podía traducir. Y dice, y así ya vamos caracterizando al personaje, como para leer a Hegel, su filósofo fetiche, uno solo tiene que leer una página por día, me matriculé en filosofía. Y yo creo que esto ya nos da idea de que Byul-Chul Han no es cualquiera. ¿Sí?
llega y se matricula en filosofía porque él dice que con un diccionario, ¿sí?, traducir a Hegel, ahí es nada, señores míos, ¿sí?, con hacer una página por día es suficiente, ¿sí? No se lo pone fácil, creo que se lo pone extremadamente difícil, ¿sí? Eso se ve en su escritura, claro. Escribir en alemán para un coreano es un martirio. No sé si chino, pero casi chino. Claro, él, la labor de escribir, pero se nota que ha ido leyendo línea por línea a los filósofos alemanes, porque él escribe igual, ¿sí? Línea, y además es tan férreo el control mental que tiene sobre la escritura y sobre la idea, que la primera lectura de Hahn es, pero es que en realidad vas diciendo sí, 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 porque no te deja ni respirar, ¿sí? Y no te deja respirar porque su razonamiento es cerrado, y es cerrado porque ha estado 15 o 20 años leyendo línea por línea de los pensadores alemanes, ¿sí? Eso significa que la lengua para él es algo visual y táctil, porque cuando uno no entiende un idioma, como cuando uno ve un ideograma chino o cuando ve un jeroglífico egipcio, lo que ve es la materialidad del signo, ¿sí? Entonces, él no lee como nosotros, porque cuando leemos captamos el sentido y no vemos el significante. Él, sobre todo, ve los signos materiales. Y esto en su escritura es clave, ¿vale? Lo explica muy bien y creo que tiene su importancia. Cuando se introduce en Heidegger, evidentemente, se encuentra con dos cosas. Teología católica. Ir a Alemania y caer en zona católica es una de las dos posibilidades, ¿sí? Podía haber caído en zona protestante, pero cayó en zona católica. Menos mal, ¿sí? Porque la crítica de Hahn al régimen neoliberal es una crítica al protestantismo, hecho desde la teología católica, el animismo coreano y el budismo zen. Quien entienda esto, yo creo que ya entiende a Hahn, ¿vale? Pero yo creo que con esto ya tienen las pistas para entender el posicionamiento de Hahn, ¿sí? Evidentemente eso se le suma a la literatura, porque estudió literatura en Múnich, la católica Baviera, ¿sí? Ahí en nada, München, la del Pacto de Hitler, la Viena católica, bueno, para situarnos, ¿sí? El tradicionalismo del pensamiento moderno católico de los jesuitas, ¿sí? Heidegger se formó con los jesuitas, ¿sí? Y estos eran los que criticaban al protestantismo. Los jesuitas son los protestantes del catolicismo, ¿sí? Sí, claro. Amicus enemicus, ¿sí? Amigo enemigo significa que para vencer al enemigo tú lo estudias, lo piensas, lo meditas, lo imitas y lo vences, ¿sí? Ahora estamos con esta pobre vuelta a la Guerra Fría y estamos todos pensando en la mentalidad rusa que hace tiempo que se nos había olvidado. Todo a entender, ¿sí?, qué hay detrás de la cabeza de un pensador soviético del siglo XXI, porque si no entramos en la cabeza difícilmente entenderemos lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer, ¿sí? Entonces, insisto, no es por casualidad que Hahn haya ido a parar a este entorno. Muy bien. La última cosa, y les recomiendo, es en Internet tienen un documental que se hizo en el 2015, lo hizo Isabela, que es sobre la sociedad del cansancio. Está muy pensado por Hahn para transmitir lo que a Hahn le preocupa, ¿sí? Está en alemán, subtitulado en inglés. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque cuando uno lee a Hahn, siendo periférico europeo, sureuropeo como nosotros, uno piensa que él está hablando de la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿sí? El régimen neoliberal, digital, es el nuestro. Hahn no está hablando de Europa. Hahn está hablando del capitalismo salvaje coreano, ¿sí?, que es igual que lo que le pasó a Japón. La gente que vuelve exhausta en los trenes, que se duerme, que tiene que hacer 2 horas y media, que está todo el día con el iPhone, el iPod, que viven en un mundo solitario, cuyas relaciones sexuales interpersonales son todos mediáticas, ¿sí?, que solo viven para trabajar, trabajar, trabajar,
que han pasado de un mundo rural a un mundo de rascacielos, donde la unidad de vivienda es absolutamente de 30 metros. Entonces, en el documental queda muy claro que Han está pensando en Corea del Sur. Lo que llama régimen neoliberal es lo que nosotros veremos en las críticas a Japón, o ¿sí? es el capitalismo del futuro, que en los países mediterráneos de área fenicio, romana, católica, no se da de esa manera porque está todo muchísimo más suavizado. ¿Sí? Esto es lo primero que quería dejar en cuenta. Si uno leyendo a Han se siente interpelado, imagínese uno cuando estuviera en un ambiente como el que puede ser Tokio, como puede ser la zona asiática. ¿Sí? Esto es una de las cosas, el capitalismo asiático importado es lo que está pensando. ¿Sí? La otra cuestión que yo creo que tiene su interés es que Han fue a parar, la vida académica universitaria es muy dura, situarse para alguien que con 26 años llega a Alemania, con 35 lee su tesis doctoral en 1994, no llegas a la universidad. ¿Sí? Fue a parar a Basilea, donde estuvo 10 años, y acaba en lo que allí se llaman Hochschule für Kunst, escuelas de artes. ¿Sí? Artistas, creadores, gente que se va a dedicar al cine, a las artes plásticas, y fue a parar a Karlsruhe junto con Peter Sloterdijk. ¿Sí? Era decano de Karlsruhe, Peter Sloterdijk. Lo digo porque estos sujetos en Alemania que no pueden hacer vida académica solo pueden vivir de la escritura. Como Sloterdijk, o escribes o mueres. Es una especie de axioma. ¿Sí? ¿Por qué sacan un libro por año? Es que viven de sus libros. No tienen un sustento. ¿Sí? Sabemos que acabará en Berlín. ¿Sí? Llegará a la Escuela de Arte de Berlín. Y aquí viene lo divertido para mí. En el reportaje queda muy claro que cuando haga proposiciones positivas, ¿sí? de tipo recuperación del otro, recuperación de una relación pausada del tiempo, del vacío, del silencio, está pensando en Berlín. ¿Sí? ¿Y por qué Berlín? Porque el Berlín que él conoce no es el Berlín de ahora, que ya es un desastre, un Tokio. Es el Berlín del justo derrumbe del muro, donde la zona este de Berlín, la zona comunista, era como viajar en el tiempo. Era como viajar a la España de los años 40. ¿Sí? No había coches en Berlín. Berlín no era la capital de Alemania. No había tráfico. No había ningún medio digital, ni los vecinos se conocían, se ayudaban. Tenían tiendas de ¿qué? De baratijo, con todas las cosas. En el documental se ve perfectamente que Han está afincado en la vivencia socialista, ¿sí? De una especie de Berlín, bueno, mítico, casi de cabaret, ¿sí? Casi de... Y él sueña con los discos de vinilo, con la gramola, con los trozos de jarras que se han ido recuperando con su historia, con... Bueno, como la nostalgia de los años 60. ¿Sí? Entonces, en cierto sentido, Han es un nostálgico de un mundo que él ha vivido en los años 95 o 98 en Alemania. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que se tenga en cuenta. Régimen neoliberal, Corea, Tokio. Su entorno desde el que habla, Berlín del Este. ¿Sí? Yo creo que si entendemos esto, al menos estaremos ubicados respecto al pensamiento de Byul-Chul Han. Hay tres cosas que yo creo le interesan a este filósofo surcoreano. La primera es la muerte. Lo siento mucho, es lo que hay. Y no estoy de broma. Él va cada día a visitar el Friedhof St. Matthäus, es decir, el cementerio que tiene al lado de su casa, donde están enterrados los hermanos Grimm y donde está enterrado Hegel. Luego, ¿qué le preocupa a Han? La muerte. ¿Qué le da miedo a Han? La muerte. ¿Qué le produce angustia? La muerte. ¿De qué tiene una hiperconciencia? La muerte. ¿Es Han original? No. ¿Qué decía Platón que es la filosofía? Una meditación sobre la muerte. Muy bien. ¿Qué dijo el cristianismo que es? Una meditación sobre la muerte. Pues ya está. Han le interesa la muerte.
¿cómo ha acabado escribiendo Sociedad del Cansancio? ¿Sí? O sea, la pregunta es, ¿alguien que le interesa la muerte, por qué tiene esta visión crítica sobre la sociedad digital, la sociedad de la transparencia? ¿Sí? El segundo concepto, que viene de su meditación sobre Hegel, es el concepto de poder. ¿Sí? Ya sabemos, porque está muy influenciado por Foucault y evidentemente dialoga con Agamben, que está el tema de la biopolítica. ¿Sí? Los que no conozcan a Foucault, el último Foucault, meditando y dando vueltas, pensó sobre la locura, sobre la criminalidad y se puso a pensar sobre el sexo. Y cuando pensó sobre el sexo, acabó hablando de biopolítica. ¿Sí? Ahora no vamos a explicar por qué, pero la biopolítica es un cambio de mentalidad en el gobierno de los vivos. ¿Sí? Lo interesante es que eso implica que la estructura de dominación de la Guerra Fría, amigo, enemigo, los regímenes autocráticos, los despotismos orientales, nosotros vemos muy claro qué es el poder como dominación. ¿Sí? Pero lo que Hahn va a denunciar es que las sociedades neoliberales también son despóticas. Lo que pasa es que la estructura dominador-dominado se difumina bajo una apariencia de libertad. ¿Sí? Entonces, su análisis del poder tiene que ver con cómo entendemos la libertad. ¿Sí? Y él dice, uy, cuidado, a ver si la libertad de la cual no hacemos gala no es en el fondo el último sistema de dominación voluntaria. ¿No? De ahí vendrá su crítica a Foucault de que hay sistemas, que es lo que llamará psicopolítica, donde el sujeto está sometido a unas presiones mucho más fuertes que las que pueda estar en un sistema o régimen autoritario o totalitario. ¿Sí? Y esto es lo que yo creo interesante. Lo más importante de Hahn es que es un sentimental, un romántico. ¿Sí? ¿En qué se ve? En que su tesis doctoral fue sobre el concepto de Stimmung en Heidegger. Y me dirán, Stimmung no tiene traducción, disposición anímica, tono vital. Muy bien. Sobre los sentimientos, ¿sí? Para reducir la cuestión. Hahn estudia Heidegger desde el punto de vista del Stimmung, la disposición anímica o el sentimiento. ¿Sí? Porque el sentimiento, dice él, es el reflejo del órgano por antonomasia de todos los románticos idealistas alemanes, que es lo que hemos traducido por corazón. ¿Sí? Los alemanes tienen distintas palabras, Herz, Seele, ¿sí? No son exactamente las mismas, pero lo que está de fondo determinando es, hay una disposición anímica de fondo desde la cual percibimos el mundo, pensamos, vemos a los demás, ¿sí? Captamos la realidad. Si no modificamos esa disposición anímica de fondo, no somos capaces de captar otras realidades. ¿Sí? El nihilismo es una disposición anímica. ¿Sí? El consumismo es una disposición anímica. ¿Sí? El narcisismo, que es el tema de fondo al cual vamos, porque la crítica de Hahn va contra el narcisismo contemporáneo, que desde Freud es el único problema. Muerto Dios, solo queda la obsesión neurótico-compulsiva que tenemos con nuestro propio yo. Histerismo. ¿Sí? Mi yo, mi yo, mi yo. Mi culpa, mi remordimiento, mejorarlo, salvarlo, redimirlo, perpetuarlo. ¿Sí? ¿Todo por qué? Por el miedo y la angustia a la muerte. ¿Sí? Muerto Dios, solo queda el trabajo con el yo. Y este trabajo con el yo es un trabajo complejo. ¿Sí? ¿Qué va a querer Hahn? Dirigirnos a una transformación del corazón. ¿Sí? Hay que pasar de un corazón nihilista a otro estado anímico. Y ese estado anímico es el que Hahn persigue continuamente. ¿Sí? ¿Cómo se llega a ese estado anímico? Y a veces dice unas cosas, como veremos, increíbles. Con el aburrimiento profundo. Abúrrete. ¿Sí? Digo, Hahn no es de estos que haga unas propuestas. Sociedad del cansancio es una sociedad que se aburre y eso es muy malo. No, pero abúrrete más todavía. ¿Sí? Que es una de las propuestas de un texto de Heidegger. Insisto, yo creo que Hahn es un filósofo del sentimiento como los románticos, que lo que dice es que para llegar a captar la realidad más suprema que pueda redimir al yo, hay que hacer un cambio de disposición anímico.
¿Y eso qué lleva? Y con eso ya entramos directamente en Hahn. Que Hahn no se dedica solo a criticar, ¿sí? Toda la filosofía del siglo XX ha sido crítica, fundamentalmente, ¿sí? Sloterdijk, Agamben, nos dicen lo que hay y lo que no les gusta de lo que hay. Pero la pregunta es que los filósofos no son interesantes en sus críticas, sino en sus propuestas positivas. Y las propuestas positivas son nulas. Has de cambiar tu vida, genial. Se ha roto la esfera, genial. Pero dígame a mí algo más concreto, ¿sí? Hahn no tiene una propuesta así, ¡pum!, pero da miles de líneas para una propuesta positiva, ¿sí? Y esto es lo que quiero o intentaré el último día, la última sesión, hacer. Por eso en los libros de Hahn hay críticas trufadas con posibles soluciones, ¿sí? El don de la escucha, cómo se educa la atención, el dominio de las propias pasiones e impulsiones para escuchar al otro, ¿sí? Continuamente está trufando. Y si fuéramos capaces de recoger todas las propuestas, la loa a la tierra, el contacto, ¿sí?, el demorarse en el tiempo, si juntáramos todas, nos saldría una propuesta positiva de Hahn, ¿sí? Entonces, me interesa Hahn por esto, porque no solamente se dedica a la crítica, que es por lo que es conocido, sino porque realmente de él podemos sacar una propuesta positiva. No vamos a seguir el orden cronológico, sino que saltamos. Y hoy vamos a saltar directamente a la crítica. Insisto, la crítica es lo que menos me interesa de Hahn, pero bueno, vamos a ello porque es la única manera. La sociedad del cansancio. Este texto brevísimo, los primeros textos de Hahn son de 400 páginas. ¿Sí? Lo digo, me dice, no, Hahn es un pensador fácil. Digo, bueno, hasta 2010 sus textos tenían 420, 380 páginas, el de Hegel, el de Topología del Poder, todos los primeros textos de Hahn son... pero se dio cuenta que así no le iba a leer nadie. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer algo un poco más condensado. La sociedad del cansancio se convirtió en un bestseller, ¿sí? Y eso quiere decir que dio en algún punto neurálgico de la sociedad contemporánea, ¿sí? La idea es simple, todas las ideas de Hahn son simples, pero luego desarrollarla son mucho más complejas. Primero es una crítica a su rival, con el que no se entendía, que es Peter Sloterdijk. Sloterdijk introduce un concepto de sistema inmunológico, ¿sí? El ser humano, ¿qué es? Es un ser que está en el claustro materno, protegido, asistido por la madre, que lo alimenta, lo nutre. ¿Qué es el nacimiento? La ruptura de la esfera. ¿Qué significa eso? Salir arrojado a la intemperie, como decía Heidegger. Luego, el ser humano quiere reconstruir un entorno seguro, un entorno inmunológico, ¿sí? Que significa que lo que está dentro está protegido, lo que está fuera es agresivo o potencialmente agresivo. La idea es de un filonazi que se llama Carl Schmitt, ¿sí? En toda situación de guerra, la relación es amigo-enemigo, ¿sí? Luego eso significa que el mundo es extraño, gnósticamente agresivo, y yo me tengo que construir, mediante la cultura, un espacio de seguridad, habitabilidad y confort, ¿sí? Ya sabemos que Sloterdijk va haciendo una historia de eso y dice que en el siglo XX esas esferas se van rompiendo, los imperios se... ¿vale? ¿Por qué le ataca? Dice, porque según él, y ya veremos si se equivoca, porque con la guerra que tenemos ahora la cosa empieza a ponerse complicada, dice, el esquema inmunológico está dominado por el vocabulario de la Guerra Fría, política de bloques, amigo, enemigo. Dice, la globalización, la libre circulación de mercancía y bienes, se opone frontalmente al paradigma de inmunización con sus límites, fronteras, muros. Lo que está diciendo es, globalización, sistema global, implica literalmente transversalidad y fluidificación de las fronteras. Luego, no podemos pensar en términos, ¿sí?, ni la multiculturalidad, ni la sociedad digital, ni la sociedad de la información a nivel global, no podemos pensarlo en términos estancos de un sistema inmunológico. Lo que está pasando ahora es que el sistema global está siendo tensado por el sistema inmunológico, ¿sí? O sea, lo que nos quieren llevar los rusos es a 1917. Ya veremos si lo consiguen. Todo es cuestión de un poco de... Cómo el sistema inmunológico funciona para él, y aquí lo lee desde Hegel, con la dialéctica de la negatividad, ¿sí? ¿Qué es la dialéctica de la negatividad? Que el yo
se confronta con un no yo y venciendo al no yo, es decir, no yo, es la afirmación del yo. ¿Sí? Luego yo me identifico como la negación de lo que viene a oponérseme, de lo que me amenaza. No tengo otra identidad que una identidad de carácter negativo, ¿sí? Una identidad inmunológica, una identidad que se construye por negación de lo que me niega. ¿Sí? Esta idea es de Fichte. ¿Sí? Es un filósofo alemán que está por ahí. Dice, esto no sirve para entender la sociedad contemporánea de 2010. Dice, no estamos en el régimen de la sociedad disciplinaria de Foucault. ¿Sí? No hay un poder que me domina, me amenaza, frente al cual yo tengo que defenderme. Estamos en una sociedad del rendimiento. Este es el término que utiliza. ¿Sí? Él le llama régimen neoliberal. Dice, la sociedad disciplinaria se caracteriza, como dice Foucault, por la prohibición y por el deber. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el tú puedes, ¿no? Que hace alusión al famoso we can. ¿Sí? Siempre está, nosotros podemos, el poder. Y aquí viene el tema. ¿Sí? El poder. ¿Qué es lo que podemos? La pregunta. Tú puedes. ¿Puedo qué? ¿No? Porque tú puedes. Nosotros solo conocemos los límites de nuestro poder experimentalmente. ¿Sí? Solo haciendo, actuando, conocemos hasta dónde. ¿Sí? Nadie tiene un conocimiento de su poder previo a la experimentación, a la realización, a la actuación o al juego. Dice, ¿por qué sabemos que estamos en el ámbito no de la prohibición? Evidentemente aquí se está hablando muerte de Dios, final del decálogo cristiano, final del sistema de prohibición. Ya nadie nos puede prohibir en el sistema liberal. ¿Sí? Tenemos unas normas mínimas de convivencia que mientras que no lesionen a los otros no las cumple nadie, como ¿sí? Tenemos un sistema legislativo que nadie persigue para que se cumpla, porque no tenemos un sistema policial en principio. Conclusión, no se trata tanto de lo que se prohíbe, sino de lo que me propongo hacer. ¿Sí? Y aquí el peso cae sobre el propio sujeto. Si mi padre me niega a hacer una cosa y yo me rebelo, pero si resulta que yo soy el que me doy a mí mismo la pauta de comportamiento, si yo me propongo mis fines, si yo me pongo mis metas, ¿sí? Todo recae sobre mí mismo. A nosotros esto en principio nos gusta. Llamamos autonomía, ¿sí? Y llamamos responsabilidad de la propia libertad. A Sartre esto le ponía a 100. ¿Sí? Yo no estoy hecho, sino que estoy por hacerme. Mi vida es la tarea de construirme a mí mismo. Nadie me condiciona y yo me construyo a mí mismo desde cero. ¿Sí? Insisto, esto en principio gusta. ¿Sí? No hay nadie que le diga, oye, has sido confiado a tu propio poder. Pero Ham es bastante inteligente. Dice, esto que en principio pareciera que fuese la panacea, puede convertirse en algo verdaderamente estresante. ¿Sí? ¿Y por qué? Por un doble juego. ¿Sí? Él dice, Alain Ehrenberg dice, cuando yo soy el que me pongo mis propios fines y no lo alcanzo, lo que se produce es la frustración, desesperación, que no permite exonerarme de la culpa propia. No puedo descansar mi fracaso en ninguna otra alteridad, ni en la sociedad, ni en el otro. No es que yo me obedezca a mí mismo, que es lo que hago, servidumbre voluntaria. Es que yo soy el único responsable de todos los fracasos de mi propia existencia. ¿Y eso a qué lleva? A la depresión. ¿Sí? Evidentemente que aquí está la idea de que yo soy el empresario de mí mismo. ¿Sí? Y esta idea de que yo soy el empresario de mí mismo significa literalmente que yo puedo construirme. ¿Sí? Quiero aspirar a tener una casa mejor, quiero aspirar a vivir en un barrio mejor, quiero aspirar a conseguir vencer mis miedos, quiero... ¿sí? Luego, yo estoy gestionando ¿qué? Mí mismo. ¿Cuál es el principal objetivo de mí mismo? La gestión de mí mismo. A eso yo soy el management, el coaching, yo soy el asesor, el gestor. ¿Cuál es mi empresa? Mi empresa soy yo mismo. No es que todos seamos autónomos, es que todos somos autónomos si entendemos el término en el régimen neoliberal. ¿Sí? Pero ¿eso qué hace? Que todo pivota sobre nosotros. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están destrozados en el régimen? Los autónomos. Todo lo tenemos clarísimo. Vamos, yo creo que lo que dice Ham no tiene lugar a duda. La cosa se complica. ¿Por qué se complica?
Porque evidentemente para la construcción de mi yo miro, copio del otro. Le envidio, ¿sí? Y la envidia es uno de los mecanismos más brutales. Le imito, le traiciono. Entonces, el nivel de exigencias que yo me pongo sobre mí mismo también son sociales. Pero el problema es que me las pongo yo. Y al ponérmelas yo, luego no me puedo exonerar en la sociedad. Es que todo el mundo quiere prosperar. Si tú no quieres prosperar, quédate al margen. Es que todo el mundo quiere tener mayor ingreso económico. Ah, pues si tú no quieres, te tienes que quedar al margen, ¿sí? El problema es que tú mismo luego no puedes culpar a los demás. No puedes decir, es que todo el mundo quiere prosperar, todo el mundo quiere tener mayores ingresos. Insisto, aquí el yo cae en una trampa mortal. Porque en el fondo se está obedeciendo a sí mismo o se está construyendo una imagen ideal de sí mismo a través de los otros. ¿Sí? Y Hahn toma aquí de Freud. El problema no es el superyo, sino lo que Freud llamó el yo ideal. ¿Sí? Y el yo ideal es el que proyecto yo y persigo yo. ¿Sí? La idea realizada por mí mismo de mí mismo, mi Dios, mi ídolo. ¿Sí? Claro, si antes había un Dios real, yo no me puedo construir un Dios a imagen y semejanza mía. Pero lo bueno es que, no habiendo Dios real, dice Hahn, el problema es que yo me construyo una imagen divinizada de mí mismo. Sartre tenía muy claro que este es el problema de los egos absolutizados, narcisismo. Pero ¿quién corrige mi ego? Los otros egos. Y para Sartre era clarísimo, la conflictividad latente de unos egos contra otros. Luego, ¿qué me juzga a mí? La mirada juzgadora del otro, el ser y la nada. ¿Sí? Luego, cuidado, cuando más se inflan los egos, más posibilidad de conflicto, más posibilidad de fracaso, más posibilidad de frustración social. ¿Sí? Y entonces va poniendo aquí el dedo. Y dice, ¿cómo puede, dice, ese sujeto que quiere mejorarse continuamente es un multitasking? ¿Y eso qué significa? Una vuelta al estado animal. ¿Por qué? Porque tiene que hacer muchas cosas a la vez él solo. ¿Sí? Y eso es el problema, que estoy conectado a Internet, tengo que responder mensajes, estoy en el trabajo, tengo que hacer, ¿sí? Tengo que ser la madre perfecta, tengo que ser el padre no sé qué, tengo que ser, ¿no? Tengo que tener un cuerpo 10, tengo que hacer... El problema es que tengo que hacer 100.000 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? No hago bien ninguna. Porque dice él, hiperatención y dispersión es una de las enfermedades crónicas del mundo contemporáneo. Como tengo que ser hombre multifacético y multitasking, la conclusión es que voy a producir una distorsión. ¿Sí? Los niños pequeños están todo el día conectados, que sí. ¿Cuántas series, cuántos canales de televisión, cuántos videojuegos, cuántos... Conclusión, tú le dices, oye, ¿puedes leer estas 10 líneas? No puede. ¿Sí? Y los Hahn, aquí va un problema. La atención es la oración del alma, decía Malebranche. Pero la atención, además, es lo único que dispone a un pensamiento reflexivo, profundo, capaz de seguir una serie de conceptos hilados argumentativamente, si no respondemos a estímulos. ¿Sí? Estímulo-respuesta, conductismo psicológico. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que cuanto menos reflexión meditada profunda, más capacidad de responder como un animal a estímulos. Lo que está diciendo es que nos estamos volviendo animales y estamos perdiendo profundidad por el hecho de querer ser más de lo que podemos ser, es la pregunta, porque Hahn no lo responde. Quizás es que no nos hemos planteado bien cuáles son nuestros límites, ni cuál es el origen de nuestro poder. Por eso dice, sin atención profunda se pierde el don de la escucha y la comunidad de escucha. Entonces, aquí, para que veamos que él va hilando, va rápido, pero si tú no eres capaz de prestar atención, porque estás disperso y porque estás con 1000 estímulos, te están hablando, estás con tu móvil, estás viendo la televisión y tienes la pareja al lado que no estás en ningún sitio. No sabes porque no puedes escuchar. Y si no escuchas, ya no estás abierto a la alteridad. Si no estás abierto a la alteridad, quiere decir que estás encerrado sobre ti mismo. ¿Sí? O sea, insisto, Hahn siempre conecta los temas, no va este por ahí, este por allá. ¿Sí? Muy bien.
pone el ejemplo de Paul Cézanne, que dice, creo que podría ver el color de los olores de las rosas. Claro que es un pintor, pero ¿qué hace? Observación atenta y cuidadosa. Se tira horas mirando una rosa. Que alguien dirá, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Es improductivo o inútil? Para un pintor no, porque el ojo y la mirada se educan. Se llama el título Pedagogía del mirar. ¿Sí? El problema es que no sé escuchar y tampoco sé mirar. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es, cuidado, el narcisismo te afecta la atención del pensamiento, te imposibilita la audición del otro y te quita la capacidad de mirar con una observación lenta, atenta y detenida. Digo, todo esto lo dice en 3 líneas. Imaginaros cómo hay que leer a Ham. Hay que leerlo muy lento, porque si no... ¿Eso a qué llevará? Dice, pues al predominio de la vida activa sobre la vida contemplativa. Y aquí ven la teología. Hannah Arendt. Nosotros producimos, hacemos. Como viniendo de una tradición occidental que bebe de los griegos, los romanos, o sea, que bebe de Platón, los estoicos, los epicúreos, ¿sí? Que son los que impusieron la primacía de la vida contemplativa sobre la vida activa. Nosotros creamos la ciencia y de ella desarrollamos la técnica porque nos hemos dedicado ahora a observar, a aprender y a desarrollar un aparato teórico que nos permita luego la aplicación práctica. Nosotros primero hemos hecho filosofía, luego hemos hecho ciencia, hemos hecho teoría y lo último que hemos hecho es técnica. Pero ahora estamos en un mundo que vive de lo técnico, que quiere producir y olvida el fundamento mismo, que es el conocimiento teórico, científico y filosófico que solo se produce con la vida contemplativa. Pues dice, bueno. Y lo bueno de los autores que citan, para hablar del mirar, cita el ocaso de los dioses de Nietzsche. El nihilismo. Y dice, educar la atención, aprender a mirar, significa dominar los propios impulsos y estímulos. Saber decir no. ¿Sí? Y esto, sacrificio, mortificación. Pero cuidado, y dice, hay que distinguir entre poder hacer algo, poder no hacer algo y la impotencia. ¿Sí? Claro, es que no puedo hacer algo significa que no puedo. Pero que puedo no hacer algo significa que está en mi mano hacerlo o no hacerlo. Una sociedad impulsiva, compulsiva, que responde a estímulos, es una sociedad hiperpasiva. Su hiperactividad esconde una hiperpasividad, porque son incapaces de decir no. Claro, quítale un smartphone a un niño de 14 años, ¿sí? Apágale la tele. Que nos la quiten a nosotros. Nos suicidamos. Es que con todos los problemas que tengo, como decía, no, déjame a sola, en un cuarto, en silencio. Se rompen los matrimonios, se cae la sociedad, se muere el mundo, ¿no? La gente se muere. ¿Sí? Pero Ham va por aquí, ¿eh? Ham va por Unplugged. ¿Qué pasaría si nos quitaran todo? Hombre, es que yo vivo en videojuegos en el mundo, pero mi piso tiene 60 metros cuadrados. Y pago, ni te cuento. Tú imagínate que te quitaran todo. ¿Sí? Insisto, aunque creamos que va de broma, Ham me parece a mí que no va de broma. Muy bien. Sigue analizando distintas cosas de la sociedad del cansancio. Y ahora salta. Dice, la sociedad del cansancio se está transformando en una sociedad del dopaje, del neuronal enhance. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el cansancio lo que me lleva es, por una vía, a aislarme y a hundirme en mí mismo. Esto se llama depresión burnout, es agotamiento. ¿Sí? Y cuando uno llega agotado a casa, es que me levanto a las 6 de la mañana, llego a casa a las 11, ¿quién soy yo? Nadie. ¿Puedo hacer vida de familia? No. ¿Puedo ayudar a alguien? No. ¿Tengo interés en hacer algo? No. ¿Qué hago? Me hundo en mí mismo, narcisistamente.
Luego hay un agotamiento físico, que es un agotamiento psicológico, ¿sí? Y lo que está diciendo es, la gente cae en depresión, no cae en angustia, cae en depresión, y cae en depresión por agotamiento, ¿sí? Y cae en agotamiento porque está sometido a una sociedad del trabajo donde él se impone unos fines inalcanzables que lo llevan a la extenuación, ¿sí? Si eso es así, ¿qué ocurre? ¿Por qué sigue actuando así? Por una especie de sobreestimulación, dopaje, ¿sí? Entonces el problema es que nos sobreestimulamos. Cuidado, está diciendo lo que está diciendo, que nos drogamos, pero cuidado, que nos medicamos para que nos entendamos, ¿sí? Y claro, nosotros somos la sociedad más medicalizada de la historia. Los psicólogos no se hacen cruces. No, es que me voy a tomar un Orfidal, me voy a tomar un no sé qué, me voy a tomar... O sea, no, para estimularnos y para parar la ansiedad, lo que hacemos es drogarnos. No cambiamos de vida, nos medicamos. Es decir, nos dopamos. ¿Sí? Insisto que porque eso es lo de la sociedad del cansancio. Evidentemente dormimos mal, no dormimos. ¿Sí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, lo que está planteando en la sociedad del cansancio es, somos una sociedad libre que lo único que hace es trabajar. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a concebir una sociedad libre como aquella en la única que podemos hacer es trabajar hasta el agotamiento? ¿Cómo llamamos libre a una sociedad en la cual trabajamos sin descanso? Dice, llamamos libre porque nos lo imponemos nosotros. Dice, bueno, ¿y eso es la libertad? Es la pregunta de Han. ¿Cómo te lo impones tú a ti mismo, que llegue a ser un esclavo extenuado, parece que es libre? No, perdona, aquí pasa algo que no funciona, ¿sí? Ya veremos lo que luego va a ir diciendo, ¿sí? El segundo texto, la sociedad de la transparencia. Y aquí vamos muy, muy rápido, ¿sí? Es el famoso giro digital. Todos sabemos que la revolución digital ha cambiado nuestras vidas por entero, ¿sí? Nuestro modo de pensar, nuestro modo de relacionarnos, nuestro modo de interactuar, ¿sí? Se llamaban sociedades de la información al comienzo. Vamos a dejarlo aquí, porque yo creo que son sociedades de muchas cosas, pero de la información, como yo la entiendo, no. Pero sociedades globales. Entonces, aquí estamos hablando de Internet, las redes sociales y, evidentemente, todos los aparatos tecnológicos que nos permiten estar conectados con la red, desde los ordenadores, los smartphones, los teléfonos inteligentes de 4ª, 5ª, 6ª generación, lo mismo es, ¿sí? Y aquí él insiste, viene de la época fuerte del movimiento indignados, ¿eh? Lo digo porque los textos de Hunt siempre tienen algo fáctico en la cabeza, ¿sí? Aquella famosa, ¿sí?, indignación, el 15M, ¿sí?, los movimientos a través de las redes sociales, etc. ¿Y qué le interesa de aquí? Dice, bueno, ¿por qué nos pasamos la vida, ¿sí?, proyectándonos económicamente en la red? Y cuidado, ¿eh? LinkedIn, o sea, que no está hablando, está diciendo, ¿yo qué hago? Pues me vendo. ¿Y dónde me vendo? En la red. Yo hago negocios, ¿dónde? En la red. Yo monto mi empresa, ¿dónde? En la red. ¿Y cómo hacemos eso? Mis relaciones sociales las transformo en relaciones comerciales, ¿sí? Yo hago algo, lo publicito. Voy a hacer una conferencia, lo publicito. El otro va a abrir una tienda, lo publicita. Mezclamos las relaciones de amistad, las relaciones sociales, no hay distinción, ¿sí? Se vuelve todo una especie de network donde lo interesante es que mi perfil, ¿sí?, una foto de estudio, soy más guapo de lo que soy, tengo más cualidades de las que nadie en su vida podría dar, ¿sí? O sea, es que, entonces, esto que estamos haciendo en la red es, por un lado, exhibirnos. Y esto va rompiendo los límites entre lo privado y lo público. ¿Qué es privado y qué es público? ¿Sí? Aquí empiezan todos los líos, ¿sí? Vamos a dejarlo, pero acoso en la red, acoso sexual en la red, setting, un follón de líos. Los que somos padres lo sabemos porque estamos todo el día intentando lidiar con esto. Exhibición, este es el concepto, ¿sí? Exhibición pornográfica de uno mismo como proyecto, como algo que se autocrea, ¿sí? Instagram, aquí no acabaríamos, ¿sí? Yo tengo que ser mi vida personal, mi vida tal, mira, exhibiendo, seguidores, su like,
¿no? Mi yo que crece. Pasta, dinero, porque va todo junto, ¿sí? Entonces, es muy duro Han aquí, lo llama directamente pornografía. ¿Sí? No, pornografía no es solo la pornografía sexual. Pornografía es esta actitud de la vida que lleva al sujeto a... El otro problema es lo famoso Big Data, y es cuando tú te estás exhibiendo y exponiendo en redes, ¿sí? En Google, en Facebook. El problema es que las grandes empresas, que son los nuevos señores feudales medievales, le llama, están haciendo un registro de todos tus datos personales. Dónde navegas la web, qué visitas, cómo lo visitas, cuándo lo visitas, ¿sí? Y no solo eso, sino que esos datos se venden en el mercado mundial. Es decir, que los gobiernos venden sus datos, ¿sí? Tú los tienes, los de salud los venden, los telefónicos ni te cuento, te das de alta en el teléfono y te van llamando 1000 tíos comerciales que dicen, bueno, ¿pero quién lo da a este tío mis datos personales? Luego, el problema es que los datos navegan libremente. Y esto es lo que llama sociedad panóptica, ¿sí? Aquí venía de la idea de Foucault, que es una sociedad panóptica, el invento de Bentham, alucinante, de una cárcel, que dice, ¿cómo hay que diseñarla? Un sujeto en el centro, todo rodeando de cristal. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el director de la cárcel, solo del centro, controla a todos los usuarios de la cárcel, pero no a los usuarios, que eso sería lo de menos, a los funcionarios de la cárcel. ¿Sí? Porque los otros, pobrecitos míos, están metidos. O sea, a quien hay que controlar es al funcionario que vigila. ¿Sí? ¿Qué está pasando en la red? Lo mismo. Nosotros estamos siendo controlados y vigilados. Nosotros creemos que nosotros somos anónimos en la red, ¿no? Y este es el problema. Digo, aquí todos los problemas van a ir de aquí. El hecho de que somos anónimos nos da impunidad, ¿sí? Y por eso empieza él. En la red no se puede actuar. ¿Por qué? Pues no se puede actuar porque no hay comunidad. ¿Por qué? Porque no hay respeto en la red. ¿Y por qué no hay respeto? Porque es anónima. ¿Sí? Entonces, claro, se carga todo el derecho burgués. ¿Sí? Yo impunemente puedo decir, eres un mierda, ¿sí? Bajo un seudónimo puedo fusilar a quien sea. Shitstorm, ¿no? Tormenta de mierda. Es decir, uno contesta, el otro responde, pero nadie da la identidad. Uno se meten en un chat, ahora soy un hombre, una mujer, no sé, soy 4 cosas a la vez, 7, 16, lo mismo es, ¿vale? No hay posibilidad de ¿qué? De acción comunitaria. No hay posibilidad de acción política. Dice, cuando fueron los movimientos revolucionarios, la gente se veía cara a cara y tenía un proyecto, se organizaba, ¿sí? Nosotros somos del sector metalúrgico, ¿sí? Entonces, tenemos unos intereses en comunes, nos organizamos, unos representantes, los representantes de los representantes y montamos, ¿sí? Mañana cortamos las calles, al otro nos tiramos. En la red solo hay indignación, que es respuesta estimulativa brutal, descoordinada, sin posibilidad de organizarse políticamente. Luego no hay revolución en la red, solo hay anonimato y falta de respeto. ¿Sí? Claro, la sociedad de la información en la red tampoco es información. ¿Por qué? Antes estaban los profesionales de la información y los profesionales de la información eran los sacerdotes de la opinión. ¿Quién eran los sacerdotes de la opinión? Los regímenes burgueses que se habían constituido, los periódicos tradicionales, de prensa, no sé qué, que tenían gente que se dedicaba a lo mejor, si tenían dinero, a investigar un poco, ¿no? Iban allí, intentaban contrastar una noticia, si no, se la cargaban porque les ponía una denuncia judicial, si decían algo que era falso tenían que retractarse públicamente. Ahora en la red no, ¿por qué? Uno saca un vídeo descontextualizado, otro lo retoca y presenta no sé qué, uno dice lo que llamamos la posverdad, los fake news, ¿sí? Entonces lo que dice que la sociedad de la información está generando anonimato, ¿sí? Pérdida de comunidad, irresponsabilidad jurídica y además está produciendo desinformación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hemos organizado la red de otra manera? Es lo que está planteando. ¿Sí? ¿Por qué la red no favorece una comunicación real? Dice, porque la comunicación real exige el cara a cara, la voz del otro y la presencia de la alteridad. ¿Sí? Y aquí vamos. Cuando yo digo algo en la red, si me ponen al hombre delante, cambia mi actitud. ¿Sí? Él dice, la comunicación digital no es una comunicación real. ¿Sí? Y esa comunicación real significa que nos atrevemos a decir y hacer cosas en la comunicación digital que en la comunicación real no haríamos.
¿sí? Y eso significa también que no hay verdadera contrastabilidad. No puede haber contrastación de la información, pero tampoco hay conflicto de opiniones. Y dice él, somos una sociedad que se indigna, pero que no va a enfrentarse y confrontarse realmente para ver la diversidad de opiniones, porque no tenemos contacto directo uno con otro. Luego, no somos una sociedad verdaderamente democrática, sino hay verdaderamente una contrastación real y una alteridad real con la cual nos confrontamos. Luego, no tenemos representación, no tenemos conocimiento de los hechos reales, no tenemos alteridad de voz y de presencia física. Lo que estamos perdiendo son las bases jurídico-burguesas de la democracia. Espero que se entienda bien, porque Han, en Sociedad de la Información, lo que está diciendo es que el mundo burgués con sus garantías jurídicas se muere, pero que no hay sustituto. Por eso estamos con la posverdad, con la sociedad digital no nos ha dado una alternativa democrática, ¿sí? Una alternativa democrática real. Y otra de las cosas que hace es que se carga el orden terreno, ¿sí? Aquí viene una de las cosas que luego va a retomar. ¿Qué es el orden terreno? Pues cuando yo estoy en una comunicación internet es rápida, fluida y estímulo-respuesta, ¿sí? Estoy en un WhatsApp, un tío dice algo, yo respondo. Esto en los WhatsApp de padres en la escuela es flipante, porque como no tenga un poco de moderación y control, ¿sí? Lo primero que te sueltan, que dice, pero será imbécil, reacciona, ¿sí? No piensas, ¿sí? Y no piensas porque estás dentro de una cadena y lo que diga va a quedar ahí. No hay reflexión, no hay argumentación, no hay, insisto, impulsividad no controlada, no hay capacidad de decir no, ¿sí? ¿El orden terreno a qué se refiere? Al orden terreno significa que lo digital va a desmaterializar las cosas, ¿sí? Nosotros ya no vamos a recibir objetos reales materiales, sino información e imágenes, ¿sí? Luego nosotros gestionamos mentalmente no cosas, sino imágenes informativas, que no informan, ¿sí? ¿Qué estamos continuamente recibiendo? Mensajes, emails, correo, ¿sí? ¿Nosotros estamos realmente en la cosa? No. No. ¿Sí? A mí me llega un de este de tal. ¿Qué dice la pues que hay unos tíos supuestamente haciendo una huelga en el Consejo del Departamento, en la Vía Augusta. Yo no sé dónde está la Vía Augusta, no sé si están. Y cuando va, depende, porque si hay una cámara, a lo mejor hay 3 tíos y te crees que hay 100.000, ¿sí? Y depende cómo enfoque el tío de la cámara, pues no hay nadie y te la está metiendo, pero ¿sí? Entonces, Han, el peligro de la red es que respondemos a estímulos de flujo informativo sin contrastabilidad con la realidad material, ¿sí? Y no es lo mismo pegarle una torta a una madre que está enfrente tuya, que se la puedes pegar, o que te la dé ella, todo puede pasar, a que te ponga a insultar por el WhatsApp, ¿sí? ¿Sí? Entonces, insisto, yo creo que este concepto de desmaterialización que llega a su último libro, traducido al castellano, que es No cosas, es clave. Estamos perdiendo el contacto con las personas físicas reales y con las cosas materiales, con los objetos materiales. Muy bien. De ahí saltamos a psicopolítica. ¿Por qué este sistema neoliberal es tan perverso para Han? Porque no se basa en la coacción del deber, como hemos dicho, sino en el del poder hacer, que es lo más peligroso que hay, ¿sí? No tú debes, sino tú puedes, ¿sí? Y esto, cuidado, ¿no? A ver cómo lo explico. Esto es la versión más light del cristianismo, ¿sí? No digáis al hombre lo que no pueden hacer, decirle lo que pueden, ¿sí? Tú pídele a un hombre que sea un dios y por lo menos no será un animal. Pídele que sea un hombre, será un animal. Pídele que sea un animal y será algo nefasto, ¿sí? ¿Se entiende el argumento? El argumento era decirle a la gente que haga más de lo que realmente puede hacer, porque serán mejores. Este es el argumento del heroísmo, ¿sí? ¿Qué puedo? Tú dile que haga lo máximo, se quedará a la mitad, pero dile lo máximo, porque como le digas la mitad, se va a quedar a la mitad de la mitad,
¿sí? Digo, esto está en Han, pero digo, ¿por qué esto se vuelve perverso? Es la pregunta. ¿Por qué si algo aspira a lo más alto y llega donde puedas, ¿no? Parece un buen argumento, ¿por qué Han ve que esto es un peligro mortal? ¿No? ¿Por qué esto es una trampa para el ego? Dice, la trampa para el ego es doble, ¿sí? En la libre competencia el individuo queda sometido a la libertad del capital. Y aquí vamos al problema del régimen neoliberal, ¿sí? En realidad, el régimen neoliberal no me pide que sea mejor persona, ¿no? Me pide que sea más productivo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que en realidad eso significa que haya más capital. Luego, yo no trabajo para mí, trabajo para el capital. Y esta es la pregunta clave, ¿sí? La pregunta que nos hacemos todos. Si ya tengo suficiente dinero, ¿para qué quiero más? ¿Sí? Si ya soy rico, ¿puedo gastarlo? No. O sea, el problema que se plantea Han no son los pobres, que somos la mayoría. El problema del régimen neoliberal es ¿por qué siguen produciendo los ricos? ¿Sí? Y no es un problema fácil, porque la pregunta es ¿qué idea de su yo tienen para seguir produciendo sin límite? ¿Sí? Y la pregunta es que nunca hay suficiente para el yo. Y la pregunta es ¿por qué no hay nunca suficiente para el yo? Dice, ¿no se está dando cuenta que en realidad no está trabajando para el yo, sino que está trabajando para el capital? Y el capital es el dios del dinero. Y esto es flipante, ¿eh? Cuidado, porque el dios del dinero es el dios de todos. No es que el que tiene dinero, no. Es que el que tiene dinero y sigue trabajando exhaustivamente por más dinero, siendo que se va a morir y se va a ir a la mierda, trabaja por un dinero que no va a poder gozar. Y la pregunta que se hace Han es, ¿por qué vivimos en una sociedad donde la gente sigue y sigue y sigue? Dice, en realidad, estamos sustituyendo a Dios por el dinero. Pero la pregunta es, ¿por qué seguimos? ¿Sí? Esta es la pregunta de psicopolítica. Y para que veáis, ¿sí? Esto viene de Schumpeter, el capitalismo es una religión, dice, sí, el capitalismo es una religión de la deuda sin camino de expiación. ¿Y esto qué quiere decir? Literalmente, que yo solo puedo culparme a mí mismo y nadie puede perdonarme. Lo hice mal, no me quieren, no me alaban, no triunfo, joder, me he pasado, ¿sí? En este proyecto he dedicado energía, fuerza, se ha ido a la porra, ¿sí? Llevo 10 años para escribir este libro, sale allí, nadie... ¿A quién puedo culpar? Solo a mí mismo, dice Han. En el sistema neoliberal, la culpa la llevo yo sin redención. Si se entiende esto, psicopolítica es trabajo por el dinero, ¿sí? Que es mi Dios, que va, o sea, trabajo para el capital y me hago cargo de la culpa, como en La Misión, ¿no? Aquel Robert De Niro tirando, ¿sí? De la cual nadie me puede redimir. Luego, esto es una religión verdaderamente frustrante. ¿Se entiende dónde está psicopolítica? En la idea de un capitalismo como religión, que es una religión absurda, ¿sí? Efectiva, pero absurda. Dice, esto no afecta a la disciplina del cuerpo, afecta a la psique, afecta directamente al alma. Dice, porque esto es lo que Foucault llamaba, dice, la tecnología del yo como optimización propia. No es otra cosa que una eficiente forma de autoexplotación y autodominación. Management, coaching, gestión emocional, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Eficiencia, justo funcionamiento, ¿sí? Le vamos a enseñar a venderse, le vamos a enseñar a hacer una entrevista, le vamos a enseñar a alcanzar su objetivo, le vamos a enseñar a diseñar su objetivo, le vamos a enseñar a perseguir su objetivo, su agenda, su calendario, su gestión, su. ¿Para qué? Es la pregunta de Han. O sea, Han hace la pregunta pertinente, que es una pregunta ética, ¿no? Mejoramiento, y dice, la psicopolítica está dominada siempre por estímulos aparentemente, puramente positivos, ¿sí? No tenga ideas negativas sobre ti mismo, ten una concepción más positiva de ti mismo, ¿sí? Lo que te dicen los psicoanalistas, como vaya al psicoanalista o al psicólogo, al ¿sí? Me estoy muriendo de un cáncer, y las tonterías que te pueden llegar a decir son increíbles, ¿sí? Porque lo único que no te dicen es que te estás muriendo. Pero a ver, oiga, si a un enfermo que se está muriendo, lo que hay que decirle es, te estás muriendo. Me sabe muy mal, lo siento lamentablemente, vamos a afrontarlo.
pero no le puedes vender. No, no, esto no es nada, esto lo superas tú. ¿Supera? ¿En 3 meses estoy muerto? Sí, reírse, porque es lo que dice, el dolor, la enfermedad, se ven, dice, como resiliencia, con capacidad de autosuperación. Todo es un obstáculo para que tú te mejores. O sea, yo estoy deprimido y encima me dices que la culpa de que no superes... Y te hundes 3 veces más. Cuidado que Han, nos reímos porque somos nosotros, pero Han en psicopolítica lo que está diciendo es, el ego está haciendo una tarea increíble, está lastrado por la culpa, no puede soltarla a nadie más y sigue. Nadie le redime, nadie le quita la culpa. ¿A qué nos mueve esa psicopolítica? Continuamente a consumir y comunicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere el sistema? Que estemos todo el día conectados, que estemos todo el día consumiendo, que estemos todo el día produciendo. ¿Sí? Todo el día. ¿Sí? ¿Qué consumimos? Series. Llegamos a casa, consumimos, producimos, consumimos, producimos, consumimos. Yo creo que cuando nos quedamos con esta maravillosa cosa de la pandemia, el flipe era que todos ahorramos. Ahorramos porque no podíamos consumir. Pero yo creo que eso generó... ¿Pero qué vamos a hacer? O sea, no, es que no puedo tomarme un café. No puedo, o sea, no es que nuestro consumo sea disparatado, pero ni lo básico podíamos consumir. Y claro, la experiencia de no consumir debe ser algo como no producir. Debe ser una experiencia alucinante, que es la experiencia que teníamos cuando éramos niños. O sea, lo que Han está pensando es la infancia. Lo que nos está proponiendo es volver a cuando no teníamos mentalidad capitalista de nuestra propia existencia. Es decir, cómo es tu vida cuando tu vida es un juego, es festiva, tiene problemas, pero no te relacionas con las cosas en términos de mejoramiento del yo. Y cuidado aquí, porque la ética que ha sido en Occidente, una construcción tecnológica del yo, dice Foucault, ha sido un mecanismo para hacer del yo algo mejor. La idea, insisto, Han va a un punto brutal porque la salvación en las religiones, en la ética de resistencia griega, es siempre un trabajo sobre el yo. ¿Por qué la idea es siempre mejórate, adquiere hábitos, lucha contra tus vicios, gana virtudes, mejora eficiencia, ten una idea positiva de ti mismo? ¿Sí? Y Han está diciendo, la vida humana es exactamente esta especie de autoexigencia implacable del yo sobre sí mismo. ¿Sí? Y digo, Han va a ir, evidentemente el budismo lo tiene muy claro, porque el budismo cree que el yo es el problema. ¿Sí? Lo que hay que hacer es desatar las cadenas del yo, aflojar los grilletes del yo. ¿Sí? Ahora, a ver cómo se hace eso, ¿no? Esa es la pregunta. Mejoramiento sin límite, sin fin, el dolor como algo para ser superado, dice, son todas las líneas. Dice, y la última, el último espacio de liberación que teníamos, Han es muy, bueno, no sé ustedes, pero mi sensación cuando uno lo lee es como si te metiera en una especie de que te falta el aire, ¿no? El último libro, este libro, es que te quieres suicidar. Entonces, no, porque yo creo que esto es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque todo lo que dice Han no es exactamente real. O sea, una de las críticas que le hacen con razón es, tú solo ver el lado negativo, pero hay mucha parte positiva, ¿no? Yo veo muchísimas cosas, eso luego le haremos la crítica a Han. Pero yo creo que hay que tomarse en serio lo que dice Han. Han está haciendo una caricatura grotesca, ¿sí? Exagerando enormemente, ¿sí? Solo lo negativo, para que tomemos conciencia de un peligro. No es que no vea el lado positivo, claro que lo ve. O sea, no dice, solo es esto, sino que viene de una facultad de teología. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que es un gran predicador. ¿Sí? Han es un profeta. ¿Y los profetas qué hacen? Los profetas no te dicen lo que va bien, ¿no? Los profetas sacuden al pueblo de Israel, ¿sí? Ante tesituras históricas brutales para decir, oye, te estás durmiendo los laureles. Y no es que los profetas, cuando uno los lee, quiere suicidarse uno antes de... Porque dice, uy, me estás pintando en un tono apocalíptico tan duro, ¿sí? Que en vez de animarme, me estás desanimando. ¿Sí? Cuidado con esto, ¿sí? O sea, Han está exagerando lo negativo, ¿sí? Descaradamente. ¿Hay cosas buenas en la tecnología? Lo dice, no, si yo era un ingeniero metalúrgico,
Dice, yo amo los productos industriales. ¿Sí? Entonces dice, bueno, entonces ¿por qué nos mete el miedo en el cuerpo? ¿Sí? Insisto, Ham solo va a un punto. Una mala comprensión del proyecto ético. Porque lo ético es fundamental para él. Pero si lo entendemos mal, en vez de construir sanamente el yo, vamos a hacer una construcción lamentable del yo. ¿Sí? Digo, yo creo que Ham va por aquí. Por eso exagera descomunalmente. ¿Cuál es el otro peligro? El capitalismo emocional trabaja con nuestras emociones. ¿Sí? Y por eso la ética de las emociones contemporánea es flipante. Dice, no hablan de afectos y emociones, dice Ham, personas que no distinguen entre un afecto, una emoción y un sentimiento. Que no saben, o sea, el lenguaje de la tradición, que ha distinguido cuidadosamente qué es un afecto, qué es una emoción, qué es un sentimiento. ¿Sí? Que el afecto y la emoción son subjetivos, pero que el sentimiento no lo es, que tiene una base real. Que uno es instantáneo y el otro es de larga duración, que uno se narra, porque toda la literatura romántica ha sido literatura de sentimientos, que el otro no tiene narración. O sea, lo que dice, ¿cómo no hablan de capitalismo de las emociones gente que ni sabe distinguir un afecto, una emoción, un sentimiento? Esto no es poca crítica, porque significa que ni siquiera manejamos el lenguaje para distinguir la cosa. El empobrecimiento de las palabras empobrece la realidad del mundo. No somos capaces de empalabrar porque para nosotros todo es lo mismo. O sea, los medievales estuvieron distinguiendo qué es una pasión porque la pasión tiene una base con el alma y con el cuerpo. ¿Sí? Y una pasión es un efecto del alma sobre el cuerpo, no un efecto del cuerpo sobre el alma. Pero oye, si tenemos 20 siglos de tradición, eso quiere decir que tenemos capacidad conceptual, lingüística, para distinguir una gama increíble de realidades. Si no la distinguimos, quiere decir que estamos perdiendo el mundo de vista. Muy bien, dice, el capitalismo emocional se apropia ahora de la esfera del juego. Y aquí vamos, Eros y civilización de Marcuse. ¿Cómo se interpretan los antropólogos de la religión, historiadores de las religiones, Mircea Eliade, que las religiones han establecido un espacio sagrado y un tiempo sagrado, distinguiéndolo del espacio profano y del tiempo profano. Y eso es lo que ha hecho que tengamos un tiempo del trabajo y un tiempo de la fiesta y el ocio. ¿Sí? Por eso digo, Ham, si estuviera en España o en Cataluña o en Italia o en Grecia, fliparía, porque nosotros seguimos siendo tradicionalistas agrarios. ¿Sí? Tenemos ritos, calendarios que marcan perfectamente la distinción entre fiesta y trabajo. ¿Sí? Porque cuando uno entra al fin de semana dice, el trabajo se acabó. ¿Sí? Y porque cuando uno dice, hoy es domingo, me voy a la montaña, me voy... ¿Sí? Estas distinciones en el ámbito protestante se pierden. ¿Sí? Porque la ética del trabajo está por encima de la fiesta. Y lo que está diciendo es, cuidado, ¿qué ha hecho el entorno digital? Lo sabemos. Desmaterializar el trabajo. ¿Y eso qué significa? Que teletrabajamos. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo trabajar en un bar. Pero oye, si la gente antes iba al bar para olvidarse de la familia, de la mujer, de los hijos, del trabajo, de los problemas, o viceversa, las mujeres se iban a la peluquería o a donde fuera para olvidarse del marido, de todo Dios. ¿Sí? Ahora resulta que el trabajo lo llevo conmigo. ¿Sí? Y lo llevo a todas partes. ¿Sí? Digo, y es que lo llevo en el móvil. Y claro, oye, los alemanes a partir de las 4 consideran que eso es acoso laboral. Porque los alemanes son cuadriculados. ¿Sí? A las 4 acaba mi jornada laboral como entre un correo, y aquí entran los correos a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, a las 3. ¿Sí? Entonces, Hanke está diciendo, se está perdiendo, igual que la distinción privado-público, la distinción, ¿sí? Esfera del trabajo, esfera lúdica. Pero lo peor no es eso. La manera en que nos lo venden es que el trabajo sea lúdico. La ludificación del trabajo. ¿Sí? Por eso la gran empresa, un entorno que sea, ¿sí?, distendido, que resulte que tú estás allí, pero tú estás trabajando, produciendo como un imbécil. Bueno, pero es que me lo hacen, ¿sí?, como los niños, que aprendan matemáticas jugando. Sí, bueno, pero estarás aprendiendo matemáticas, digo yo, porque si estás solo jugando, no sé. La ludificación, el problema que tiene es que mata el juego verdadero. Luego, ya no hay descanso. Ya no hay posibilidad de desconexión.
En realidad, el trabajo se está infiltrando en las últimas reservas espirituales de Occidente. Y eso significa que el trabajo se está capilarizando, se está metamorfoseando. Nosotros somos los culpables, porque nosotros llevamos nuestra empresa con nosotros mismos. Entonces, no, yo estoy aquí en la playa trabajando. Estoy aquí, pero tío, disfruta del mar, míralo, huélelo, quítate. No, estoy allí trabajando, no, me estoy tomando la cerveza aquí trabajando. Pues no sé, ¿no? Pues mejor te trabaja y luego tómate la cerveza, o yo qué sé, haz lo que quieras, pero ¿no? Insisto, me parece que si leemos eso nos daremos cuenta. Sigue el dataísmo, querría entrar en la expulsión de lo distinto. ¿Qué estamos perdiendo de vista? Dice lo distinto, la alteridad. Es este el gran tema, ¿sí? ¿Y por qué? Todo se está volviendo igual, ¿sí? ¿Qué desaparece de la esfera de la alteridad? La muerte y el dolor que se privatizan. Háblame de cualquier cosa. El dolor tuyo, no me cuentes, ¿sí? Los enfermos al hospital, asépticos. Los muertos. Si mis hijos tienen 6 años no han visto un muerto en su vida. Te dice, oye, si es que los muertos en la pandemia salían de las puertas de casa en bolsa, ¿sí? Y los niños te decían, ¿y esto qué es? Un cadáver, cariño. Nunca antes habían visto un cadáver. Entonces tú dices, lo que dice Byung Chul Han es, ¿por qué vamos produciendo una estetización de la existencia con una estética donde lo negativo desaparece? Todo lo que significa sufrimiento, dolor, negatividad. Vivimos en una sociedad de estímulos positivos. Sé más bello, más fuerte, más joven, eternamente joven, sé hermoso. Pero cualquier cosa que suene enfermedad, muerte, pobreza, miseria, ¿sí? Expulsión, ¿sí? No poseer, queda relegado como una escoria social y como una escoria humana, porque ciframos solo en la producción y en el mejoramiento, en una estética positivista, que hoy veremos la agonía de Eros, dice eso mata el misterio, mata la seducción, mata... ¿Por qué no una entronización de la fealdad? ¿Sí? Lo dice en un texto que se llama Anomalía. En la expulsión de lo distinto hay una película de dibujo animado brutal, donde nos enamoramos de una voz que no sea una voz perfecta como la de todos, nos enamoramos de un rostro que tiene alguna disimetría y que nos produce algún tipo de... Porque si todos los rostros son iguales, si todos los rostros maquillados son iguales, si toda la manera de vestir es igual, lo que dice, ¿cómo en una sociedad de sujetos neoliberales que cada uno busca mejorarse a sí mismo, la única manera de marcar la diferencia es distinguiéndose del otro, acabamos siendo todos iguales? Porque la globalización lo que ha traído es la uniformización y todos los centros comerciales del mundo son iguales y todos los productos que consumimos son iguales y la ropa que llevamos es toda igual y lo único que hay es pequeñas variaciones dentro de un entorno de una igualdad absoluta, ¿sí? Y lo que está diciendo es, esta ética neoliberal lo que está produciendo es una igualización en el peor sentido de la palabra, donde la individualidad y la singularidad desaparecen. Desaparecen. Un último apunte. El último punto, que lo veremos el próximo día, es la sociedad paliativa. Es un texto, para mí, uno de los mejores textos de Byung Chul Han, ¿sí? Y dice algo brutal. Cuéntame qué es para ti el dolor y te diré quién eres. ¿Sí? Y dice, vivimos una nueva enfermedad que se llama algofobia. Fobia al dolor. Y eso significa que nuestra resistencia al dolor es cero. ¿Sí? Hemos intentado suprimir el dolor y esto nos vuelve mucho más vulnerables al dolor. Esto lo veremos con detalle, porque yo creo que aquí está todo, ¿sí? Cuidado porque lanzo esta idea y con eso abro el turno de preguntas. Lo que en este texto descubre Byung Chul Han no le gusta nada, ¿sí? Fue durante la pandemia. El único fin que tienen los seres humanos es sobrevivir. Lo único que tiene y le interesan es la salud. ¿Sí? Una sociedad que solo busca la supervivencia y la salud es una sociedad totalitaria.
por eso cambiará de régimen político si el régimen político le permite sobrevivir mejor. Lo vimos en la pandemia. ¿Sí? ¡Oh! ¿No hay libertad individual? ¿Las libertades individuales se ponen en entredicho por el bien de la salud de todos? ¿Hasta qué límite? ¿Hasta dónde podemos suspender los derechos del individuo? No, no, es por el bien de todos. ¿Sí? Y yo me gestiono mi vida para vivir más. Renuncio a esto, renuncio a lo otro, renuncio a lo demás, me pongo ejercicio, me pongo... ¿Sí? Para vivir más y más y más. ¿Hasta dónde? Han es brutal. Occidente solo tiene un ideario. Sobrevivir y salud evitando el dolor. Que la eutanasia, que la muerte, que la supresión de los que no son productivos. O sea, lo que va a pintar por detrás es George Orwell y cosas mucho más brutales que son inimaginables. Eso, insisto, lo veremos el próximo día, que hablaremos sobre el tema de la muerte, el dolor y lo demás. Yo abro un pequeño turno porque me he alargado más. El próximo día me ceñiré más por si hay alguna pregunta, alguna cuestión, o en el chat hay alguien que tiene alguna cuestión. Hola. Muchísimas gracias. Es usted un ponente excelente. Supongo que lo sabe, pero por si hoy aún no se lo han dicho, Muchas gracias. se lo digo yo. Gracias. Bueno, quería decir una cosa al respecto, porque siento la necesidad de decirla. Cuando ha hablado de los psicólogos que acompañan a la muerte, yo soy psicóloga, tengo especialidad de acompañamiento a la muerte. Y también al duelo. No todo. No pasa nada, no pasa nada. He entendido el ejemplo, he entendido lo que quería decir. Bueno, yo simplemente decir que nunca acompaño a nadie que se acerque a mí desde la mentira o desde el engaño o desde una posición falsa, lo cual no siempre es fácil, siempre lo hago desde la realidad y también con cariño, con acogida, con otras cosas. Solo tenía necesidad de decirlo. Y por último, la pregunta que es muy corta y súper sencilla. No me he enterado cómo se llama el documental. ¿Cómo se llama? Se llama La Sociedad del Cansancio. Vale, como él esto. Sí, es Byul-Chung Han, eso que está en alemán y subtitulado en inglés. Bueno, gracias. Por supuesto que hay mucha gente que acompaña y ayuda a morir. Estaba poniendo un ejemplo. Lo entendí el ejemplo. Un ejemplo que tristemente no es un ejemplo imaginario. Y yo lo sé. Yo trabajo en ello, tengo muchos colegas variados, lo entiendo. No deberíamos ocultar una cosa como la muerte propia. Yo nunca, jamás la oculto. ¿Para qué? No, ya lo sé. Todos vamos a morir. La mayoría. Vale. Una curiosidad. Sí, dígame. Cuando llega a Alemania... Sí, es que no. Sí. Cuando llega a Alemania, creo, sí. Cuando llega a Alemania Sí. Chul-Han, Sí. ¿no tiene conocimientos de inglés? Creo que no. O no, vamos, yo diría que no. Porque Es extraño porque estudiando una carrera técnica, metalúrgica, sí. metalúrgica, Sí. que fuera en su país, Sí. no tuviera algunos conocimientos de inglés. A lo mejor Lo digo tenía, porque pero- eso le hubiera facilitado Sí. la comprensión del idioma alemán. Es una curiosidad, ¿eh? Hay conexiones, claro, entre los lenguajes anglosajones, desde el holandés hasta... Está claro, y muchas palabras se parecen, aunque yo creo que las distinciones entre el inglés y el alemán, No. es una opinión personal, son muy grandes. No sé si sabía algo de inglés, pero lo que él describe, lo que me interesa es la situación de incomunicación radical. Bien, de acuerdo. Porque, claro, Habermas escribe toda su ética de la comunicación porque tiene un problema en la lengua, ¿sí?, que no se le entiende cuando habla. Y los niños, que son la cosa más sana del mundo, se burlaban de él y lo ponían a parir, ¿sí? Y hasta que no le operan a Habermas, no consigue comunicarse ni darse a entender. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque pensamos que los filósofos piensan desde el aire. Y los filósofos ninguno piensa desde el aire, solo piensan desde su experiencia concreta, ¿sí? Si Han está atormentado por la muerte, es por algo concreto. Si piensa en la comunicación, es porque él ha sufrido la incomunicación. Si Habermas dedica todo su proyecto filosófico, es que tenía un problema personal, ¿sí? Entonces, que nos dicen que la filosofía no es personal, es lo único personal que hay.
Gracias. Allí creo que... Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta sobre el Big Data, que ha dicho que, bueno, que no había posibilidad de revolución dentro de lo que es Big Data, ¿no? Me parece, bueno... Sociedad digital, lo que pasa es que no he podido hablar de los Big Data, pero bueno, el próximo... Claro, entonces, por ejemplo, movimientos como Anonymous o, por ejemplo, Sí, o los piratas. hackers, no los hackers estos que lo hacen por dinero, por tal, sino como chantaje a las empresas y tal, sino a ciertos hackers como Assange, por ejemplo, ¿no? O sea, esa parte de posibilidad de llegar al fondo de esta sociedad montada sobre esto, sobre el dato, ¿no? Veremos esto el próximo día, pero es que no podía hablar de los Big Data. O sea, el planteamiento de Byung-Chul Han sobre los Big Data no es solo que te los roben sin que lo sepas, sino, claro, es macroeconómico. O sea, la estadística convencional nos daba modelos de aproximación a la realidad, que estuvo muy bien. Todas las ciencias sociales son estadísticas, ¿sí? Hay problemas a la hora de definir cómo se recogen los datos, cómo se introduce la estadística, cómo se gestionan los datos. El problema de los Big Data, según Byung-Chul Han, es que los ordenadores hayan sido capaces de gestionar esta cantidad de datos tan absolutamente descomunal, ¿sí? Hace que no necesiten ninguna teoría, porque lo único que establecen son correlaciones. Pero las correlaciones, cuando maneja esta masa de datos tan grande, tienen una capacidad predictiva increíble, ¿sí? Entonces, claro que los gobiernos, o sea, ¿cómo miramos la recesión y la inflación? Por los movimientos que hacéis de la tarjeta. La ministra de Economía ya no usa ni los viejos sistemas. O sea, quiere saber, la gente está consumiendo cómo, cuándo, en cuanto mováis y registréis, pero ella tiene los datos. ¿Por qué tiene los datos? ¿Sí? Tienen los datos de todos los movimientos que hacéis con la tarjeta, ¿no? O sea, lo que se plantea Han aquí es, ¿esto es pensamiento? ¿Esto nos dice la causa de algo? ¿Nos permite tener modelos Nos permite tener modelos predictivos? Y eso le llama inconsciente, ¿sí? Que es lo que quería Lacan. O sea, podemos... esto viene de una cita de Foucault. Voy a ser brutal. Foucault hace un descubrimiento alucinante. Las grandes estadísticas sobre nacimiento, muerte, tipos de muerte que se recogieron estadísticamente demuestra que hay unas leyes estadísticas de muerte y nacimiento. Dice, pero ¿cómo la gente eligiendo libremente cuándo se casa, cuándo deja de casarse, cuándo hace no sé qué, da lugar a leyes totalmente universales? Si cada uno de nosotros actuamos libremente, no, señores. Este es el problema, no libremente. ¿Sí? Nosotros interactuamos con una estructura social. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a dar lugar a que todos hacemos lo mismo. Una generación ha hecho prácticamente lo mismo. ¿Sí? Se ha casado a la misma edad, se ha descasado. La que viene por debajo va a hacer... Entonces, es flipante que uno cree que está haciendo una vida propia y en términos de grandes números, como decía Hegel, no está haciendo nada original. Cuidado que esto es un palo para el tema... Una ética narcisista que da lugar al descubrimiento mediante Big Data de que tú no eres tan original como te crees. Pero él va a decir, ¿esto es conocimiento? ¿Esto nos dice por qué las cosas pasan? No, nos dicen que pasan, pero no nos dicen por qué pasan. ¿Sí? Entonces, estos modelos predictivos no son ciencia ni conocimiento. Entonces, él va a decir, la correlación para Hegel es la categoría más baja. La causalidad es una más grande, el conocimiento global, conceptual e idético es otro. Pero claro, para esto hay que saber distinguir. Entonces, esto es una discusión con la inteligencia artificial. ¿Sí? Y el gran problema es que muchos ingenieros, filósofos contemporáneos han hecho dos cosas perversas. Uno, han asimilado la mente humana a arquitectónica neuronal. O sea, han materializado el cerebro. ¿Sí? Con unos modelos que son, para mí, de risa. ¿Sí? El conocimiento intuitivo está en el lado izquierdo, el conocimiento reflexivo está... la inteligencia emocional está aquí, entonces los primitivos usaban solo una parte del cerebro y la otra no. ¿Sí? Dos, sin tener ni idea de lo que es la inteligencia artificial, porque no lo saben,
se dieron cuenta que conectando, sí, distintas unidades, en vez de conectarlas de esta manera hacia otra, el ordenador daba una respuesta que parecían, ¿sí? Pero no eso, es que estamos hablando de moral de las máquinas. O sea, ni las máquinas tienen inteligencia, y claro, habría que definir qué es inteligencia, ni tienen pensamiento reflexivo, habría que definirlo. Entonces, Ham va dando pistas. No tienen dolor, no pueden tener conciencia espiritual. No tienen pazos, no tienen pasión, no pueden pensar. O sea, él está haciendo toda una crítica, pero demoledora, que la va haciendo libro por libro. Empiezan los Big Data y acaban no cosas con la inteligencia artificial. Pero lo veremos, ¿sí? Simplemente lo veremos. Sí, pues el próximo día puede ser, o aquí personalmente si quiere, no hay problema.